Ecuador, por tercera vez sería esta, está teniendo problemas con Estados Unidos y el camarón, denuncias por parte de los criaderos en Luisiana, porque es el único estado donde se cría camarón en Estados Unidos. Está molestando una vez más esta relación económica entre Ecuador y Estados Unidos. Para hablar del tema, hemos invitado a la mesa al doctor Javier Valverde. Él es especialista en Derecho de Estado con énfasis en recursos naturales, derecho agrario y soberanía alimentaria. Doctor, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días con todas las personas que nos escuchan, así como con el panel. Javier, cuenta, Solamente quería aclarar algo antes de empezar. dígame. En Estados Unidos no se cría, se extrae. Ok, Es una pesca extractiva, una pesca de arrastre. En el Ecuador se es una cría. actividad de aprovechamiento y cultivo a través de las piscinas de camarón. Para que lo entendamos mejor, podemos tomar referencia a la película Forrest Gump. Sí, exactamente. Podríamos tomar como referencia la película de Forrest Gump. Eso es una pesca de arrastre, Ok, que de hecho, sea de paso, en la actualidad, ese tipo de prácticas están condenadas por la CONVEMAR, por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así también como la Comisión Europea, porque afecta a la biodiversidad marina, primero vamos con lo primero, doctor. Cuéntenos un por supuesto. poquito, ¿qué está diciendo Estados Unidos sobre el camarón ecuatoriano? Bueno, lo que dice Estados Unidos, específicamente un sector de productores de langostino oceánico, denuncian nuevamente al sector camaronero y al Ecuador por supuestas competencias desleales. Ujú. Subvenciones, subsidios focalizadas a un sector, al sector acuícola, para entrar con un bajo costo, un bajo valor al mercado norteamericano y afectar supuestamente un producto similar al que se realiza o se produce en el Ecuador. Y esto es algo realmente preocupante, es un asunto muy importante Ujú. porque repercute en la vida económica, en la situación económica del país. Y el Ecuador en la actualidad tiene la necesidad de generar recursos para fortalecer la dolarización. Por lo que es un asunto muy importante que el gobierno nacional debe priorizar, porque usted entenderá que hace poco también escuchamos el problema que se está suscitando con el banano y con las flores. Es una tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta, como usted lo dice. ¿Por qué son absurdas estas denuncias, Javier? Sí, a ver, el Ecuador es importante que lo ratifique como antecedente para entrar en contexto. Ya vivió esta etapa en dos ocasiones Correcto. anteriores, en el año 2004 aproximadamente y en el año 2010. Y es importante resaltar que este mismo grupo, hoy en día como procesadores, antes nos denunciaron cuando ellos se manifestaban o se hacían llamar pescadores de camarón o de lagostino oceánico. Ujú. Eh, y específicamente ya en esas dos causas anteriores demostramos que no se trata del mismo producto, demostramos que el Ecuador no tiene subvención alguna o no tiene subsidio focalizado al sector camaronero, pero esta vez creo que los argumentos son aún más sólidos. ¿Por qué? Porque primero ya se encuentra deslegitimado quienes nos están denunciando. Segundo, no se trata del mismo producto, lo demostramos en los años anteriores y lo estamos demostrando en la actualidad, solo que esta vez con mayores ecoetiquetados y certificaciones sanitarias con las cuales cuenta el camarón ecuatoriano. Y tercero, porque el Ecuador no tiene subsidio alguno focalizado al sector camaronero. El Ecuador lo que tiene son políticas públicas para cumplimiento de obligaciones internacionales, por la obligatoriedad que el Ecuador se ha sometido por haber suscrito acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo del París del 2015, cual el Ecuador suscribió y luego ratificó. Ok. Por lo que hay una confusión de subsidios o subvenciones con cumplimientos de políticas y obligaciones internacionales que están globalizadas. Que el Ecuador hoy, a través de estas transformaciones que ha venido ejerciendo, es que ha logrado posesionarse en mercados internacionales y demostrar que en el caso específico del sector acuícola, que tiene el camarón más sano del mundo, libre de hormonas, libre de antibióticos, con mecanismos de sus producciones ecoamigables. Y en esto se distancia mucho de de las producciones o de la práctica de los denunciantes. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Estamos en la línea con el doctor Javier Valverde, especialista en Derecho de Estado con énfasis en recursos naturales, derecho agrario y soberanía alimentaria, hablando del problema del camarón en Estados Unidos.
Doctor, ¿qué dice el gobierno? Sencillo. Bueno, el gobierno lo que está haciendo en este momento, en la etapa que se está cursando dentro del proceso de investigación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, es que está llenando formularios y aclarando en qué consisten las políticas públicas o las supuestas argumentos de las denuncias que han realizado este grupo de procesadores. Y aquí es muy importante que el Ecuador logre demostrar, primero, la Constitución. Segundo, por ejemplo, la obligación que tenemos respecto al cumplimiento de los convenios internacionales, porque nuestra Constitución, que innovó en muchos aspectos, te recuerde que nuestra Constitución es la única en el mundo que ha puesto a la naturaleza como un sujeto de derecho, y esto es importantísimo por las temáticas internacionales. Y así también adoptamos el bloque de constitucionalidad, que ¿qué consiste? Darle la misma jerarquía de la norma constitucional a los convenios internacionales. Y en ese caso, el Ecuador lo que está haciendo es cumpliendo obligaciones internacionales que el Ecuador se ha sometido. Doctor, usted... Paralelamente. Dígame, sí, continúe. Y algo importante, el Ecuador, siendo el país que es, con una biodiversidad muy rica, tiene áreas especiales vulnerables, como son las zonas de playa y bahía, áreas donde nuestra propia Constitución nos obliga a tener que aprovecharlas de manera sostenible con mecanismos ecoamigables, priorizando los principios ambientales. Ese tipo de prácticas, ese tipo de ejercicios requieren de inversiones cuantiosas, de inversión y sobre todo que a través de estas inversiones usted le va a dar un valor agregado al patrimonio nacional, que son las zonas de playa y bahía. Por lo que hay una confusión respecto a subvenciones con obligaciones internacionales de cumplimiento. Doctor, voy a tratar de a ver si usted me puede ayudar también a entender un poquito, no extensamente, lo que pasó en el Banano el fin de semana. Sé que no es su área en que está ahorita metida, pero explíqueme un poquito, a ver si nos podemos entender todo lo que está pasando con Rusia. Me gustaría mucho explicárselo partiendo de algún tipo de pronunciamiento por parte del gobierno, por lo menos algún tipo de pronunciamiento oficial. Que todavía no hay. Ya hay uno de Rusia. No existe. Ya hay uno de Rusia. El día de ayer ya hubo uno. Hay uno de Rusia y sabe que parte mucho de un supuesto acto que ha ejercido el Ecuador desplazando armamento donado por Rusia hacia Estados Unidos. Entonces usted se está dando cuenta que se trata de un aspecto geopolítico. O sea, y que el Estado tiene que tomar mecanismos y el Estado ya ha pasado por esto en diversas áreas. Recuerde usted, cuando en la época COVID, el sector camaronero, y no es que quiero solamente defender al sector camaronero, pero es importante dar los ejemplos que el Ecuador ya ha pasado. Nos pusieron una barrera no arancelaria. Cuando China dijo que habían encontrado vestigios de COVID en las paredes del contenedor y bloquearon el ingreso del camarón ecuatoriano aún estando en tránsito marítimo. El Ecuador tomó acción de manera inmediata, enviaron cuerpos diplomáticos a Hong Kong para las reuniones correspondientes y paralelamente buscaron también apoyos ¿en dónde? En organismos multilaterales, en organismos internacionales, que la comunidad internacional nos abrace, no porque vaya a ser efectiva o porque Rusia vaya a cumplir, o en este caso China haya cumplido las acciones, pero sirven como una medida de presión. Y en este caso el Banano tiene que buscar la manera. Ahora, acceder a la comunidad internacional requiere también de cumplir aquí con prácticas sostenibles y sobre todo con buenas prácticas hasta en buenos gobiernos corporativos. No es que por cualquier razón salta la comunidad internacional. Tienen que tener el producto y el país acreditaciones para esto. Y esto es importante que lo tenga claro el gobierno nacional. Lo de los claveles puede quebrar a los floricultores, porque hasta el 9 hasta después del 9 ya no poder mandar flores va a ser bastante complicado para muchas de las compañías que venden claveles, ahora banano, así que esperemos que esto se solucione. Doctor, la Asociación Bananera, ¿qué está haciendo? ¿Usted sabe? Le repito, todo dentro del país es muy hermético. Yo creo que deben estar tomando acción, estoy seguro que es así, sin perjuicio de hacerlo a través del procedimiento correspondiente, la diplomacia. Creo que se debe buscar también la ayuda de la comunidad internacional a través de la Organización Mundial de Comercio, a través de la FAO, a través de aliados políticos de Rusia
que pueden tener cierto interés comercialmente con Ecuador. Aquí ya empieza un poco lo que es la dinámica geopolítica y yo creo que Rusia ha dejado claro su mensaje. Y sin perjuicio de aquello, el Ministerio de Agricultura tiene que continuar con el proceso para poder desvirtuar que se trata de algún tipo de plaga o que afecta al consumo humano. Tiene que seguirse estas 3 vías de manera paralela. Doctor, le agradecemos muchísimo por la información. La verdad es que el tema del camarón, que es tan importante para el país. ¿Qué porcentaje, perdón, usted sabe qué porcentaje vendemos de camarón a Estados Unidos versus otros países? Bueno, en la actualidad estamos cerca de 1.100 millones de dólares anualmente que exportamos o que recibe el Ecuador por ventas del camarón al mercado norteamericano. Esto representa cerca del 1% del Producto Interno Bruto anual. Por lo tanto, como usted lo dice, es un aspecto muy importante que el gobierno nacional tiene que priorizar y que el ecuatoriano tiene que entender que esta es una causa país, porque no podemos dejar al sector acuícola abandonado frente a estas adversidades. Recordando que el año pasado, el 2023, el sector acuícola superó en ventas al sector petrolero. Y eso es algo histórico, algo importante, que después de la pandemia el sector acuícola fue el sector que más ayudó a la reactivación económica del país por emprendimientos y por generación de empleo. Por lo que esta causa, este problema, es una causa país. Era el doctor Javier Valverde, especialista en Derecho de Estado con énfasis en recursos naturales. Estuvimos hablando del problema que tiene hoy en día el camarón ecuatoriano por una denuncia del estado de Luisiana en Estados Unidos, y hablamos también un poquito del tema del banano y de las flores que este fin de semana fueron noticia en Ecuador y el mundo. Síguenos en X o en Instagram como @RadioCitySC.